Bienvenidos aquí a su programa El Gimnasio, Conociendo la Derecha Buena. Profe, ¿cómo le ha ido? Buenas. Buenas, Angie, ¿cómo estamos? Buenas a nuestros seguidores. Pues el día de hoy tenemos una sesión muy interesante y también para mí un poco compleja, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a igualar, juntar o decir que es igual. Trataremos el día de hoy ideologías y doctrina, ¿no? Quizás para muchos esto suene que ideología es igual a doctrina, pero le preguntaremos al profe, ¿ideología es igual a doctrina? A ver, hoy en día sí, ok, hoy en día sí, pero vamos a ver, la expresión más correcta es doctrina, ok, lo que pasa es que la gente le huye, lo identifica con dogma. Doctrina es un pensamiento acerca de Dios, de la sociedad, del mundo, del hombre, de la justicia, de la riqueza. Entonces hay doctrinas económicas, doctrinas teológicas, digamos doctrinas políticas y filosóficas. Entonces una doctrina parte siempre de principios y valores, pero la expresión principios y valores debería en el medio incluir preceptos también, o sea, normas, principios, normas y valores. Principios se relaciona con lo que es verdad o falso, será. Valores con lo que es bueno o malo, y normas con lo que es aconsejable, recomendable o no. Entonces vamos a decir que las doctrinas no vienen como unas bajo la manga o por accidente, que no, tienen su proceso. No, las doctrinas, o sea, uno puede buscar en buenos libros, también en buenos sitios de internet que los hay, depende de qué doctrinas le interese. Ahora, se confunde con la palabra ideología. Vamos a ver, la palabra ideología tenía una, hoy son equivalentes, ¿ok? Y por eso nosotros la usamos, no nos resistimos a hablar de ideología liberal, ideología comunista, ideología socialista, ideología relativista. No, aunque la expresión ideología tiene una carga negativa porque se debe a Marx. A su vez, Marx la toma de un filósofo francés que se llama Destutt de Tracy, que había formado un grupo encargado de estudiar las ideas que mueven al mundo y tal. Entonces, a ese grupo le había llamado les ideologues, los ideólogos. Entonces, Marx en burla, bueno, primero que Marx, el que se burló de los ideólogos fue Napoleón, porque decía que eran gente poco práctica y demás. Después vino Marx y dijo, no, fue peor todavía, porque dijo que la ideología era una representación falsa de la realidad, ¿ok? Y dependiendo de la clase social, entonces había ideología burguesa, ideología proletaria y tal, y qué sé yo. Y según él, y ahí es fuertemente relativista el concepto, porque tú no vas a pensar igual si eres proletario que si eres burgués. Entonces, la ideología, según Marx, es una representación falsa de la realidad, claro, no la proletaria, esa no, pero la ideología burguesa, la ideología religiosa y demás eran representaciones falsas de la realidad. Hoy en día todo eso se quedó atrás y la gente usa ideología como sinónimo de doctrina. Y bueno, nosotros también tenemos que usarlo, porque está demasiado difundido ese uso. Y bueno, creo que es más suave, ¿no?, utilizar la palabra ideología y no así doctrina, ¿no? Porque como que la gente le huye a la doctrina, piensan que la doctrina es algo como tajante, bueno, yo creo que es real. Dogmático, porque eso es absoluto, excluyente, etcétera. A ver, es bueno que definamos qué es dogmático. Etimológicamente, dogma en griego era una verdad aceptada, por lo menos dentro de una comunidad aceptada. Por eso en la religión cristiana se habla de los dogmas. ¿Qué eran dogmas? Eran opiniones teológicas con mayor o menor base en la Biblia, opiniones teológicas aceptadas por el conjunto o por algún conjunto de la comunidad cristiana. Eso fue así de hace 21 siglos, ¿no? Entonces, pero después, entonces, como
se convirtió en algo negativo, o sea, fue sinónimo de cerrazón mental, una persona que es dogmática, no es open mind, tú sabes. Entonces, bueno, eso es lo dogmático. En ese sentido, ¿qué podemos decir? Ojo, hay para nosotros los liberales clásicos, fusionistas, derecha buena, etcétera, hay principios y valores que no son negociables. ¿Okay? No son negociables. La vida humana, ¿okay? La defensa de la vida humana no es negociable. Ni el orden, ni la justicia, ni la libertad, que son los valores de la derecha. ¿Qué es la derecha? Realismo conservador versus izquierda, que es utopismo revolucionario. Hay otro video por ahí sobre ese tema. Así es, si usted quiere profundizar sobre esto, pues le invitamos a que vean la anterior sesión. ¿Usted con cuál se queda? ¿Con ideología o con doctrina? Bueno, yo creo que a lo largo de esta sesión vamos a poder más ahondar este tema. Y yo creo que es importante dar a conocer en este tiempo, se habla mucho sobre ideología de género, ¿no? Okay. Que es lo que creo que ahora está levantando bastante polvo, y como que, no, es que es una ideología, no puede ser mala, pero otros dicen, no, la ideología de género es destructiva, ¿no? Entonces como que hay una pelea social, ¿no?, entre los que sí están a favor de la ideología y no a favor de la ideología. Sí, sus partidarios dicen que no existe, lo cual es mentira. Existe la ideología de género. Según la ideología de género, el género es una construcción social, entonces tú puedes ser mujer aunque tengas barba y pene, vamos a hablar claro, ¿ok? Y puedes ser varón, ¿ok? Aun cuando tengas vulva y senos, vamos a ver, es que es algo absurdo la ideología de género, es algo contrario a la biología, contrario a la realidad, pero existe una ideología de género. Por ejemplo, nos dicen binaristas. Binaristas somos los conservadores realistas, que entendemos que las personas humanas somos hombre o somos mujer. Claro, hay casos de hermafroditismo, gente que nace con dos órganos, pero eso es 0,00, son desvíos errores de la naturaleza que son 0,0001% de millones de casos y tal. ¿Okay? Existe una ideología de género y forma parte del marxismo cultural, junto con el ecorojismo, el antioccidentalismo y el relativismo. Y esas cuatro, ¿okay?, ideologías, la de género, el ecorojismo, el antioccidentalismo, que es un anticristianismo disfrazado, es una cristofobia disfrazada, y el relativismo postmodernista, son los cuatro jinetes del apocalipsis, dice José Luis Tapia, del marxismo cultural. En todo caso, parecería que estas nuevas ideologías prácticamente se han hecho tendencias y como que están de modas, y es más fácil como que aceptar estas nuevas ideologías. No son tan nuevas. Digamos que el relativismo se remonta a los griegos, la ecología y la madre tierra y todo eso al culto de la Pachamama, que eran los incas. Yo diría que son recalentadas como las papas papas en el horno microondas y cosas así. No han perdido su vigencia, son viejas ideologías que más o menos cambian algunos términos, pero es exactamente lo mismo. No, yo diría que no. Eso es el marxismo cultural, que en el siglo XXI viene más fuerte, pero no es una nueva izquierda, es la misma izquierda de siempre, que persiguiendo ciertas utopías revolucionarias, hace revoluciones y genera lo contrario a la derecha. O sea, la derecha es orden, justicia, libertad, la izquierda es desorden, injusticia, opresión. Pero en este caso, como estamos en tiempos modernos, donde los derechos humanos se respetan, y esos derechos de esas minorías, ¿eso significa que esto de la ideología de género también es antiguo? Bueno, sí, muchos emperadores romanos eran homosexuales declarados, abiertos, se exhibían, y Alejandro,
¿ok? Con Antino, que era su amante. Se exhibían con sus amantes varones y todo eso, y sus esposas eran muy promiscuas, algunas de ellas, no estamos hablando de todas. Entonces, no son cosas nuevas, ¿ok? El pansexualismo, ¿ok? Y el deseo de sexualizar a los niños y ese tipo de cosas no son nada nuevo, ¿ok? Y lo mismo, como te digo, la Pachamama y todo eso. Y la cristofobia tampoco, las persecuciones a los cristianos son del siglo I, II, III, hasta el IV ya había todavía persecución. Bueno, aquí un poquito contrayéndonos del tema, pues resulta de que si bien en esa época que usted habla del Imperio Romano eran bastante machistas, entre comillas, ¿no? Porque creo que la palabra machistas no les cabe a ellos porque simplemente la mujer no existía y tenían derecho a abortar a la mujer, no importa después de haber nacido, incluso teniendo unos cuantos años. Prácticamente era un derecho legalizado el infanticidio, pero específicamente de las mujeres, ¿no? Porque no tenían derecho las mujeres en los primeros siglos, digamos. Bueno, y que estás tocando el tema de los valores de la doctrina cristiana, respeto a la vida y dignidad de la mujer. Eso es doctrina cristiana. Lo que pasa es que vivimos tiempos revueltos, esa es la verdad, porque la caída del muro de Berlín y la implosión y desaparición de la Unión Soviética como tal confunde a mucha gente, confundió y sigue confundiendo a mucha gente. O sea, no entiende que socialismo, eso ya lo hemos explicado, son los 10 puntos del manifiesto comunista, ¿ok? La economía y la educación en control del Estado. Eso es socialismo. Ahora, el modelo soviético, llamado comunista también, a esos 10 puntos le agregaba 4. El Estado policial, el partido único, la censura de prensa y la persecución religiosa. Eso ya no existe. En América Latina, Estado policial no hace falta porque todo el mundo piensa en socialista, todo el mundo tiene una mentalidad socialista. Partido único tampoco porque todos los partidos son socialistas. Censura de prensa tampoco porque todos los periodistas son de izquierda y los medios y tal. Y persecución religiosa tampoco. Esta mañana yo veía una cosa que voy a mi banco, no lo voy a nombrar. Okay. Voy a mi banco y me encuentro un tremendo cartel que dice estamos abiertos a todos y en el fondo la bandera del orgullo gay. ¿Ok? Buah. Entonces a mí me dio ganas de hablarle a los accionistas de mi banco, decirle, señor accionista de mi banco, pedazo de alcornoque, estúpido, prelógico, que no te das cuenta que estás cavando tu propia fosa, no te das cuenta que estás apoyando ideas marxistas culturales que socavan la dignidad de la mujer, el respeto a la vida, el respeto a la propiedad privada, los mercados libres, el gobierno limitado, la democracia representativa, o sea, lo que es propio de Occidente. ¿Ok? Y después estos países van a quedar, o este país va a quedar como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, y te van a quitar el banco. Y tendrás que salir a otro país, es una cosa horrorosa. Digo esto porque uno de los grandes cambios entre el siglo XX y el siglo XXI es que en el siglo XX, el siglo del marxismo clásico, este es el del marxismo cultural, a ninguna empresa se le iba a ocurrir poner el símbolo de la hoz y el martillo. Pero hoy me encuentro en el banco el símbolo del orgullo gay, aquí estamos abiertos a todo. Por favor, o sea, el siglo pasado era más claro, no estaba revuelto tanto y a ninguna empresa se le hubiera ocurrido hacerle propaganda al marxismo clásico. Empresas privadas me refiero. Es difícil de entender porque definitivamente las ideologías hacen que nazcan derechos que en definitiva no son derechos. Y creo que usted lo acaba de decir perfectamente. Estamos viviendo una época muy revuelta, una época donde parece que muchos hemos olvidado quiénes somos, a dónde vamos, y quizás, pero sobre todo, saber que la humanidad tenía principios, valores y preceptos. Creo que para muchos quizás ahora no signifique nada, pero creo que es una necesidad tener orden, ¿no? Los falsos derechos,
¿ok? Empezaron en el siglo pasado. El derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Esos son falsos derechos. Los únicos derechos que reconocemos los liberales clásicos son a la vida, la propiedad y la libertad, la tríada lockeana. Esos son los derechos humanos verdaderos. Todo lo demás son pseudo derechos. Todo lo demás lo podemos conseguir, en otras palabras. Así es, con nuestro trabajo y diligente y demás. Eso en cuanto a los pseudo derechos económicos. Pero ahora tenemos los pseudo derechos del marxismo cultural. A ver, vamos a ver. Tienen derecho, vamos a aclarar, no confundir derechos con caprichos. Caprichos autoritarios y totalitarios. O sea, ¿tienen derecho los homosexuales a ser homosexuales? Por supuesto que sí. Es la conducta sexual privada. Nadie está para impedirle a una pareja homosexual practicar su sexualidad como le da la gana y vivir juntos y lo que sea, ¿ok? Pero ya cuando empiezan a querer llamarle matrimonio, cuando que pretenden imponer esas ideas al resto y el que o pretenden que todos le creamos que un hombre se puede convertir en mujer o viceversa, y el que no crea va preso, porque genera no solo nuevos derechos, nuevos delitos, este tema de la homofobia y tal. Ya ahí pasamos del terreno de los derechos a los caprichos. Pues difícil entender, es un tema bastante complejo, profe, pero sobre todo porque nos han ido sensibilizando de manera tal, pobrecitos, que tienen derecho. Definitivamente el derecho fundamental está hecho, ¿no? Y una vez más, profe, gracias por esta sesión. Y bueno, y si no, los que nos están viendo tienen alguna pregunta o quieren hacer un contrapunto, pues bienvenido. Pues es bueno conversar, es bueno razonar y sobre todo intentar saber qué es la verdad. Muchas gracias, Angie. Nos pueden seguir en las redes sociales, en internet, Centro de Liberalismo Clásico, Academia Cristiana de Ciencias Políticas, Foro Liberal de América Latina. Gracias. Hasta la próxima sesión.